Vale. Ahí. Ok, ya estamos grabando. Lo repito para la gente que no estuviese antes, ¿vale? El que no quiera salir en la grabación, que se apague la pantallita, ¿vale? Y así no sale. Vale. Ok. Bueno, pues continúo. Está muy relacionada con la charla que dio Nuria hace unos días sobre funciones ejecutivas, con la charla que dio Curro sobre historias sociales y con la que va a dar mañana sobre autonomía, ¿no? Todo en conjunto es un poco el cómo se trabajan las funciones ejecutivas. Yo en la charla de hoy me voy a centrar más, por eso, en lo académico, ¿vale? Porque lo social está ya un poco por otra parte y la autonomía vendrá mañana, aunque también se utilicen para estas habilidades y vamos a ver un poquito también de ellas. Entonces, vamos a empezar definiendo para qué utilizamos las autoinstrucciones. Las utilizamos para desarrollar habilidades sociales, para desarrollar habilidades de autonomía y para desarrollar habilidades académicas. Y también se utilizan para trabajar problemas de conducta, ¿no? Pero lo incluyo un poco en lo social. Antes de empezar, y para que empecemos un poco a sentarnos y a ver qué es esto de las autoinstrucciones, pues quiero que hagáis una cosita. Os voy a pedir que os pongáis en el borde de la silla durante medio minuto con las manos, ¿vale? Y hagáis flexiones. Yo os voy a decir cuándo ha pasado medio minuto y después de medio minuto, cuando yo diga ya, vais a tener que hacer esto. Vais a tener que hacer derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, con las manos, con los puños, ¿vale? Como boxeando. Entonces, quiero que lo hagáis todos, los 500 que estáis viéndolo, os estoy vigilando, ¿vale? Empezamos con las flexiones y empezamos ya. Yo os aviso cuando tenéis que dar los puños, cuando haya pasado medio minuto. ¿Vale? Seguir un poquito más. Y vale, ya, y hacemos los puños. ¿Nos acordamos de cómo era? Vale, bueno, pues esto, ¿por qué os hago hacer esto? Os hago hacer esto porque esto, mientras lo estabais haciendo, seguramente muchos de vosotros habréis dicho, ¿qué hace esta tía haciéndonos hacer esto, no? O habréis dicho, venga, aguanta un poco más, mientras estabais haciendo las flexiones. O al hacer la secuencia, la habréis dicho en alto para acordaros y para poder ejecutarla, para decir derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, o la habréis dicho en vuestra cabeza. Pues estos son las autoinstrucciones, son todos los mensajes que nos damos a nosotros mismos para poder regularnos y poder organizarnos. Entonces, otro ejemplo, si os pongo esto que estáis viendo, ¿no? Resuelve esta ecuación. Seguramente no la habréis hecho desde que terminasteis el instituto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar también a hablarnos a nosotros mismos y a darnos mensajes. Esto como era, menos era más, las X pasaban a un lado, se cambiaba el signo, y si no nos damos estas órdenes, no somos capaces de resolverla. Todos estos mensajes que nos damos continuamente de manera inconsciente es lo que hace que podamos resolver problemas en nuestro día a día y lo hacemos todo el rato. Entonces, las autoinstrucciones es una técnica con la que nos regulamos, nos organizamos y podemos resolver problemas. En los años 60, pido perdón de antemano por cómo voy a pronunciar esto, porque no sé cómo se pronuncia, este señor, Donald Meichenbaum, asocia la técnica de la solución de problemas con el modelo de Alexander Luria, en el que reconoce que el lenguaje interno es el director y controlador del comportamiento. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros empezamos a hacernos preguntas, empezamos a darnos órdenes
ponemos en funcionamiento en nuestro cerebro una serie de mecanismos que hace que podamos resolver problemas. Entonces, este lenguaje interno es el que nos permite inhibirnos, es el que nos permite organizarnos, es el que nos permite secuenciar para saber en qué orden tenemos que ir haciendo las cosas, el que nos permite mantenernos centrados y focalizar nuestra atención. Pero está ausente en los casos en los que las funciones ejecutivas están afectadas. Entonces, en estos casos, este lenguaje interno que todos utilizamos constantemente, sin darnos cuenta, no se desarrolla. Hay que enseñarlo de una manera explícita. Hay que hacer un entrenamiento. Entonces, ¿con quién vamos a usar autoinstrucciones? Pues lo vamos a utilizar con niños con hiperactividad, lo vamos a utilizar con niños dentro del trastorno del espectro autista, lo vamos a utilizar con niños que tengan dificultades en el lenguaje, pero lo vamos a utilizar también con cualquiera. Es una herramienta muy potente para utilizar en el aula en grupos, porque las autoinstrucciones están muy relacionadas con todos los procesos metacognitivos, que son los que nos hacen ser conscientes de cómo aprendemos. Entonces, cuando estamos trabajando con autoinstrucciones, estamos poniendo de una manera explícita qué es lo que está ocurriendo. Entonces, puedo detectar dónde me he equivocado, por qué cosas me ayudan, qué cosas me distraen. Entonces, a nivel grupal es también una herramienta muy buena y es una herramienta que lo que va a hacer es dar mucha autonomía a niños que necesitan toda esta organización sin depender de que un adulto se la esté dando constantemente. Entonces, en los 60, Meichenbaum hace un entrenamiento, ¿no?, con 5 pasos, que son estos, que es modelado, guía externa en voz alta, autoinstrucciones en voz alta, autoinstrucciones en voz baja y autoinstrucciones encubiertas. Entonces, esto sería un poco, por ejemplo, vamos a ver aquí una suma con llevadas. Entonces, el primero haríamos modelado, ¿no? La haría yo. Yo empezaría a hacer esta suma e iría diciendo todos los pasos en voz alta. 8 más 4, 12. Empiezo por las unidades. 8 más 4, 12. Apunto el 2 y apunto la que me llevo arriba de las decenas. Sumo las decenas. 3 más 2, 5 más 1, 6. 62. La siguiente vez, guía externa, el niño haría la suma y yo le iría diciendo los pasos. Entonces, empezamos por las unidades. Él haría la suma, él haría 7 más 4, apunto la que me llevo, sumamos las decenas y apunto el resultado. Paso número 3. Número 3. El niño dice por sí mismo los pasos en voz alta. Entonces yo ya me quitaría y él solo iría diciendo los pasos. Paso número 4. El niño diría los pasos en voz baja para que vaya regulándose. Y por último, el paso número 5, las autoinstrucciones se las daría de manera encubierta, es decir, las pensaría solo. ¿Qué ocurre con este modelo? Pues que este modelo es anterior al modelo de las funciones ejecutivas. Entonces, hay muchas cosas que no tiene en cuenta. Para que un niño pueda desarrollar este lenguaje interno simplemente con este entrenamiento, con estos pasos, hay que hacer más cosas, porque aquí no incluye un apoyo visual. Yo creo que todos los que trabajamos con autoinstrucciones, casi de manera sistemática, hacemos apoyos visuales y aquí ni siquiera se nombran. Este niño tiene que tener una buena memoria operativa, tiene que saber secuenciar y en este entrenamiento así tan sistemático no hay una generalización. Entonces, este es el modelo de entrenamiento de autoinstrucciones, pero yo os voy a contar un poquito cómo trabajamos en tándem, trabajando también lo previo y lo siguiente a esto. Entonces,
el entrenamiento que hacemos sería un poco así, sería primero trabajar memoria operativa para que el niño pueda recordar la secuencia de pasos, secuenciar. Una vez que ya estos requisitos están adquiridos, pasaríamos a utilizar autoinstrucciones con algoritmos. El algoritmo es un término que le habréis escuchado a Nuria si visteis la otra charla y a Curro en el de historias sociales. Algoritmo es que hay varias respuestas a una misma pregunta y entonces le ofrecemos todas esas respuestas. Generalización y retirada del apoyo. Entonces vamos a ir viendo un poquito cada paso, ¿vale? Bueno, en primer momento empezaríamos con juegos de memoria operativa. Yo lo primero que hago es empezar con recados. Entonces, empiezo a mandar al niño a hacer recaditos, pues por ejemplo, vete a la clase de Tania y me traes el color azul, rojo, verde y naranja. Entonces, si el niño que tiene un déficit en funciones ejecutivas, que es impulsivo y que además no tiene muy buena memoria operativa, pues se va y vuelve con el bote entero de colores, o te trae otra cosa, o se ha cruzado por el camino y entonces se ha puesto a charlar con alguien. Entonces empezamos a trabajar que empiece a utilizar este lenguaje como manera de organizarse y de recordar. Entonces, venga, vete a la clase de Tania. Rojo, azul, verde, amarillo. Acuérdate, a ver, ¿lo tienes? Dímelo. Rojo, azul, verde, amarillo. Venga, pues por el camino te lo vas diciendo en bajito. Y empezamos a hacer recados de este tipo. Esto mismo, pues se lo pido a los papis para que lo empiece a utilizar también en otros ámbitos. Entonces, ir al súper con él y le mandáis 4 cosas que tenga que recordar y que tenga que ir allí y buscarlas él. No solo que se acuerde de la retahíla, sino que sea capaz de ir buscando una por una sin que se le olvide. Podéis hacer un dibujito en casa por si acaso se le olvida en el camino, pero el objetivo es que durante el camino el niño vaya recordando lo que tiene que comprar. Juegos de este tipo hay muchos. He puesto de ejemplo aquí el de qué te llevarías a una isla, ¿no? Pues ¿qué te llevarías a una isla? Pues me llevaría una caña de pescar. Y yo me llevaría una caña de pescar y un libro, una caña de pescar, un libro y una pelota. Entonces tenemos que ir uniendo y lo vamos haciendo a través del lenguaje para que empiece a memorizar. Esto tenéis 1000 recursos en internet si queréis más juegos de este tipo. Entonces, el siguiente paso que haría sería, en juegos, empezar a verbalizar todos mis pensamientos. Por ejemplo, estamos jugando un memory, ¿no? Este azul de aquí arriba. Entonces yo levanto y empiezo a decir, vale, me ha salido el cohete está en la esquina de abajo, voy a levantar otra, a ver si lo consigo. Vale, he levantado el astronauta, no son pareja, bueno, pero me voy a acordar para la siguiente. El cohete está abajo, el astronauta está en la segunda fila, te toca y lo sigo repitiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que él empieza a copiarme. Si no empieza a copiarme, yo empiezo a hacerle preguntas. ¿Te acuerdas de dónde estaba el cohete? ¿No? Ah, pues estaba en la esquina de abajo, el cohete estaba en la esquina de abajo y el astronauta está en la segunda fila. Vale, siguiente, venga, vamos a seguir. Vale, me ha salido el sol, vale, que está por aquí. Y entonces voy poniendo en palabras todos mis pensamientos para ir organizándome y para que él lo vaya copiando. Esto mismo, ya con unas funciones ejecutivas más avanzadas, lo voy haciendo también, depende de la edad del niño y del momento en el que esté, ¿no? Lo voy haciendo también en juegos de estrategia, por ejemplo, jugando al 3 en raya. Pues tendríamos este 3 en raya y entonces yo iría diciendo, vale, a ver, antes de mover voy a pensar cuál voy a mover mirando una por una. Entonces, si muevo la de arriba, me ganas. Si muevo la de abajo, también me ganas. Entonces voy a tener que mover la del centro. Vale, voy a pensar dónde la voy a colocar antes de moverla. Y entonces yo
voy poniendo en lenguaje todos esos parones para que él empiece a imitarlos. Y le voy invitando a él o a ella a que vaya imitándolos. En paralelo a esta memoria operativa, tenemos que trabajar la secuenciación. Entonces, juegos de series, pues también hay muchos y ahí entra la originalidad de cada uno, ¿no? Se pueden hacer collares, se pueden hacer, aquí tenéis la imagen de los Legos, se pueden hacer, abajo he puesto este juego que es el rápido, que es muy chulo, que son series en las maderitas, y entonces hay que cogerlo rápidamente, hay que coger las bolitas que están dentro de la cuerda con los tubitos. Bueno, en fin, secuenciación, pues hay muchos, ¿no? Entonces, una vez que el niño ya empieza a tener cierta memoria operativa, sabe seguir una secuencia, empieza a introducir tareas con pasos. Entonces, aquí he puesto este ejemplo, ¿vale? Que sería hacer unas marionetas de animales con los palos. Y entonces, en esta tarea, lo importante no es la tarea en sí. Lo importante es que el niño aprenda a seguir una tarea con pasos. Entonces, me da igual cómo salga la marioneta. Voy a poner una tarea muy sencilla. ¿No? Si el niño no sabe recortar, no le voy a poner a recortar aquí para trabajar el recortado, porque mi objetivo aquí es que él se acostumbre a seguir una tarea de manera sistemática, siguiendo los pasos. Entonces, en este tipo de tareas ya pues sería, coge un círculo, y aquí sí que trabajaría un poco con este entrenamiento que hemos visto antes, ¿no? Pero de una manera funcional. Entonces, venga, pues vamos a hacer los animales de la selva. Cojo un círculo. Paso número 2. Pego. Y entonces tengo que pegar los ojos, la nariz, las orejas y la boca. Venga, pues a ver, ojos, nariz, orejas y boca. Y lo voy diciendo todo. Mientras voy señalando el apoyo visual y mientras voy siguiendo paso por paso. Y ya, paso número 3, pongo el palo. Vale. Venga, hacemos otro. Y entonces, en el siguiente, le dejo a él que sea el que vaya guiando. Y es el niño el que, insisto mucho en que aunque sepa hacer la tarea, me vaya contando y me vaya verbalizando todos los pasos. Y entonces, una vez que ya tenemos estos prerequisitos, entonces ya sí, podemos empezar a trabajar con autoinstrucciones y podemos empezar a enseñar a través de las autoinstrucciones. O sea, primero he hecho un entrenamiento previo y he enseñado a utilizar unas autoinstrucciones, porque claro, ¿qué ocurre? Que es que hay veces que decimos, no, es que no funcionan, es que no las sigue, no se entera. Es que, claro, un niño con dificultades en funciones ejecutivas, o le enseñamos a seguir unos pasos de una manera muy sistemática y muy organizada, o no los va a seguir. Entonces, ahora ya sí puedo empezar a trabajar con autoinstrucciones. Entonces, para que funcionen, pues tiene que ser una secuencia visual o verbal que esté muy clara. Tienen que estar personalizadas a la persona con la que estoy trabajando y a la tarea. Y pongo aquí funcional versus estética. Porque, bueno, hay veces que las autoinstrucciones les metemos ahí un montón de decoración para que sean motivantes y para que queden bonitas, ¿no? Y entonces hay veces que se convierte un poco en un distractor. Yo diría que lo que tiene que ser motivante es la tarea. Si vamos a hacer una secuencia, pues es mucho más motivante para el niño secuenciar los personajes de su peli favorita que círculo, triángulo, cuadrado, ¿no? Pero es la tarea en sí lo que tenemos que hacer motivante. Esto son las instrucciones y las instrucciones tienen que ser claras. Esto es una opinión, ¿eh? Pero bueno, y a mí es lo que me funciona. Cuando en un golpe de vista el niño ve el apoyo visual y ya se hace una idea de lo larga que es la tarea y de qué le estamos pidiendo. Entonces, autoinstrucciones.
A mí una forma con la que me gusta empezar a enseñarlas es, por ejemplo, haciendo tareas de papiroflexia, de origami, porque hay muchas secuencias visuales ya hechas que podemos utilizar y tienen muchos pasos, con lo cual podemos ir haciendo el entrenamiento sin que sea de una manera tediosa, porque para hacer todo este entrenamiento de empezar dando los pasos, que el niño me imite, que luego lo vaya integrando él solo y que luego ya vaya hablándose él simplemente con un lenguaje interno, tiene que ser de manera repetitiva, ¿no? Pero, por ejemplo, hacer este entrenamiento con una tarea como preparar tu mochila, que es una de las autoinstrucciones así de las primeras que te salen en internet cuando te pones a buscar, pues hombre, no vamos a poner al niño 5 veces a meter y sacar la mochila, ¿no? Porque nos va a decir, ¿esto qué es? ¿Qué sentido tiene esto? Entonces, hay tareas que podemos repetir varias veces para hacer todos los pasos de entrenamiento y que el niño esté motivado. Entonces, pues a mí esta me parece una manera que está como estructurada y que podemos ir enseñándolas. Y una vez que ya estamos en este punto y el niño sabe utilizar autoinstrucciones, pues ya podemos hacer las que queramos y podemos ir modificando como queramos y haciéndolas cada vez más difíciles. Entonces, por ejemplo, autoinstrucciones, pues estas, ¿no? Ya he utilizado las autoinstrucciones de un problema simple, con los pictogramas, con todo esto, ¿no? Esto es pues, para un niño ya mayor y que tiene ya muy sistematizados los primeros pasos de leo, rodeo los datos, subrayo la pregunta, dibujo, resuelvo, y entonces ahora lo que le meto es 2 operaciones en un problema. Bueno, pues se lo hago en una plantilla y le pongo 10 veces en esta plantilla los problemas para que interiorice que cada vez que se encuentra con un problema de este tipo, lo que tiene que hacer son 2 pasos. Primero, averiguar cuánto cuesta todo y después tiene que restar para saber cuánto le tienen que devolver. Por ejemplo, aquí, algoritmos, ¿no? Pues en las autoinstrucciones ya puedo empezar a meter muchas opciones. Entonces leo, rodeo, subrayo la pregunta, dibujo, resuelvo, y entonces ya le pongo distintas opciones. Puede ser que al resolver tengamos que sumar, puede ser que tengamos que restar. Y le coloco en esto las claves verbales de cada operación para que le ayuden. Esto luego hay que ir adaptándolo a cada niño. A lo mejor para un niño esto es mucha información en una sola autoinstrucción, o a lo mejor la suma y la resta la tienen ya muy adquirida y lo que tengo que poner es simplemente multiplicación y división. Entonces es un poco ir adaptándonos a cada momento y a cada tarea. Otra, pues cómo hacer un esquema, que es algo así como más abstracto, ¿no? Pues venga, primero veo el tema, segundo, miro cuántos apartados tiene y cómo de largos son, tercero, el tipo de esquema, y entonces, bueno, tenemos aquí 3, que son los que hemos trabajado previamente con esta niña, y entonces elige qué tipo de esquema va a hacer. Pienso cómo voy a organizarlo en el papel. Me vale con una hoja, me vale con 2, cómo lo voy a ir colocando. Apartado por apartado voy escribiendo las palabras clave. Con esas palabras intento decir el tema y añado lo que sea necesario para comprenderlo. Este sería otro ejemplo de otra tarea académica que podemos ir trabajando mediante autoinstrucciones. Entonces, posibles fallos de por qué no funcionan las autoinstrucciones. Pues bueno, puede ser que no tenga los prerequisitos. Sin memoria operativa es muy difícil que de verdad pueda trabajar con autoinstrucciones y que pueda desarrollar ese lenguaje de manera real. O sea, al final las autoinstrucciones no es el apoyo visual de la secuencia, es que con ese apoyo visual o con esa secuencia verbal que hemos utilizado muchas veces, él termine por hablarse a sí mismo.
Puede ser que esté esperando nuestras pautas porque no hemos sabido retirarnos, porque al final siempre terminamos diciéndole, venga, ¿y ahora qué? Venga, y después, y el paso 3 es, y entonces sin esas pautas, pues no ha llegado a hacerlo, porque no ha llegado a interiorizar el proceso que hemos estado trabajando. Puede ser que no hayamos tomado el tiempo de generalizarlo. Para generalizar esto se tiene que utilizar en muchos ámbitos. Si solo utilizamos las autoinstrucciones en tareas mecánicas, no va a funcionar. Si yo solo utilizo autoinstrucciones para hacer comecocos de papel, nunca va a terminar desarrollando ese lenguaje. Entonces, tenemos que utilizarlo de una manera que sea funcional, que sea aplicable en muchos ámbitos de la vida. Tenemos que hablar con las familias, explicarles qué es esto, ¿no? Y que para ir desarrollando todo este lenguaje, pues tenemos que ir haciendo preguntas para que él vaya contestándolas, tenemos que ir planteando problemas y dándole las opciones de cómo los va a resolver. Entonces, todo esto en los prerequisitos es muy importante que no sea simplemente algo mecánico que utilizamos en el aula TEA o que utilizamos en sesión de logopedia o que utilizamos, no, tiene que ser que de verdad lo esté aplicando en su vida. Entonces, bueno, pues hay que tomarse el tiempo de hacer esto. A lo mejor las profes de aula TEA tienen que salir al aula ordinaria para asegurarse de que esto se está llevando a cabo. Los profes de aula ordinaria tienen que pasarse 5 minutos durante un mes todos los días haciendo este proceso, ayudando a este niño a que cree esta secuencia y a que pueda organizarse. Pero este paso es muy importante porque si no nos estamos dejando el aprendizaje a medias, o sea, no sirve de nada que el niño siga una secuencia solamente en un sitio, solamente con una persona. Y tenemos que tener muy en cuenta que al final el objetivo de esto es el desarrollo de un lenguaje, no simplemente el seguir una secuencia visual de un apoyo visual. O puede ser que no estén adaptados al niño o a la niña. ¿Vale? Estas autoinstrucciones son de Aula PT y son de las primeras que te salen cuando buscas autoinstrucciones. Entonces yo aquí, por ejemplo, lo que veo es que están, bueno, lo primero es que están colocadas en zigzag. Entonces la secuencia en sí, pues no me parece ya fácil de seguir. Los dibujos que hay nos dicen poco de la tarea que hay que realizar. Es un niño que le va cambiando el gesto, ¿no? Pero cuando lo miramos no se entiende muy bien qué es lo que nos está diciendo. El texto está en chiquitito y luego las autoinstrucciones que da, que es ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo haré? Presto mucha atención. Bueno, pues esto es justo lo que nuestros niños no saben hacer. ¿Qué tengo que hacer? Pues no lo sé, pero claro, tampoco me lo dice aquí, ¿no? Entonces, estas autoinstrucciones pueden funcionar con un niño que ya ha trabajado mucho con autoinstrucciones y entonces lo que estamos haciendo es darle un apoyo para que él reflexione y genere toda esa secuencia del aprendizaje que está haciendo, vaya parando y vaya pensando. Pero como inicio al trabajo con autoinstrucciones son muy difíciles. Genial, me ha salido muy bien, ¿no? Presto mucha atención. Bueno, presto mucha atención, pues claro, tú dile esto a un niño con hiperactividad, ya, pero ¿cómo? ¿No? Entonces, a mí me parece que son muy poco concretas, que tenemos que poner procesos que sean concretos y luego ya ir aumentando el nivel de dificultad. Y con las que están al lado, pues creo que ocurre un poco lo mismo. A ver. Estas, que también están cogidas de internet, ¿no? Son de esta chica que se llama María Martín, psicóloga. Yo estas sí que las utilizo, ¿no? Y bueno, pues tiene aquí cómo resuelven problemas los superhéroes. Tiene más, que también hay de lengua y tal, lo podéis mirar. Y a mí estas, por ejemplo, me parecen muy chulas. Están organizadas, se ve directamente cómo va a ser la tarea y mete ese elemento motivador, ¿no? Sin ser un distractor. En vez de ponerle resolver problemas, bueno, pues con superhéroes, pues
estupendo, ¿no? Y aquí vamos a ver un poquito distintas autoinstrucciones ya fuera de lo académico. Estas, por ejemplo, pues son de autonomía, de cómo lavarse los dientes. Esto es para una niña que no sabía lavarse los dientes y entonces empezamos desde el principio a utilizar las autoinstrucciones. Esta, por ejemplo, no tiene nada escrito, sino que son todo imágenes. Primero, cojo el cepillo. Segundo, le pongo la pasta. Tercero, segundo cojo la pasta. Tercero, le pongo la pasta. Enciendo el cepillo, me cepillo, me enjuago, limpio el cepillo y lo guardo. ¿Vale? Podría ser un tipo. Esta misma tarea, pues aquí tenemos otro tipo de autoinstrucciones para otro peque que está en otro momento. Este peque ya sabe lavarse los dientes y entonces lo que vamos a hacer es decirle cuánto tiene que lavarse en cada sitio y cómo tiene que hacerlo. Entonces, la parte de cepillar los dientes se recortaría y se iría poniendo en las distintas partes de la boca. Cepillo 10 veces arriba, 10 veces y lo pegaríamos con velcro. 10 veces abajo, 10 veces arriba en el otro lado, 10 veces abajo en el otro lado y 10 veces me lavo la lengua. Y entonces así sé que este niño se va a cepillar bien la boca y no va a hacer así 2 veces y ya he acabado, que es lo que ocurre. Entonces, de esta manera, lo que estamos haciendo es ponerle en concreto una cosa que es muy abstracta para que él sepa autorregularse hasta dónde y cómo tiene que hacerlo. Y no tenga que estar siempre su mamá al lado diciéndole, no, un poquito más, sigue, cuenta hasta 10. No, le damos un apoyo visual que él va a utilizar y que dentro de un tiempo podemos retirar. Que esto, también lo quiero comentar un poco, ¿no? Los apoyos visuales, la gente que normalmente no trabaja con ellos te suele decir, ya bueno, pero es que ¿y si se engancha al apoyo visual y siempre va a necesitar esto? Bueno, pues hay casos en los que sí, hay casos en los que siempre va a necesitar un apoyo visual, pero es mejor tener un apoyo visual que no depender de una persona que te esté dando estas instrucciones. Y luego hay muchos casos en los que no lo va a necesitar, en los que el apoyo visual se va a ir retirando porque el niño ya ha adquirido este proceso, lo ha asimilado y es capaz de organizarse por sí mismo. Utiliza él este lenguaje sin el apoyo visual y sabe que primero ocurre esto, después esto y para finalizar esto y podemos retirar ya ese apoyo. Entonces, estos apoyos visuales en las autoinstrucciones no es porque el niño no nos entienda, no es porque lo que hace es organizar y es permanecer sin necesitar a un adulto. En un grupo ordinario de clase es muy difícil que un niño con déficit de atención, que un niño con TEA, en una explicación pues, de lo primero que hemos visto, de sumas conllevadas, sea capaz de seguir todo el proceso sin distraerse, procesándolo a una velocidad correcta. Los niños que tienen una velocidad de procesamiento bajita, ¿qué ocurre? Pues que nosotros son 5 pasos, ¿no? Les hemos dado el primero, pero han tardado en procesarlo, han tardado en entenderlo hasta que lo han interiorizado. Entonces, en ese tiempo se han perdido el segundo. El segundo se lo saltan y se vuelven a reenganchar en el tercero, que también tardan un rato, y entonces el cuarto se lo pierden. Entonces, claro, no les da tiempo. Es imposible que entiendan algunos procesos con un apoyo visual. Le doy el tiempo que él necesite para procesar la información. Entonces, si conseguimos secuenciar los aprendizajes y concretarlos, pues es mucho más fácil que los adquieran todos, o sea, niños con problemas en funciones ejecutivos, niños con velocidad de procesamiento bajito, niños con déficit de atención. Entonces, en una aula ordinaria, si empezamos a trabajar con autoinstrucciones que se pueden escribir en la pizarra, que se pueden escribir en un papelito y dejárselo al niño que lo necesita al lado. O sea, que no hay que hacer tampoco un trabajo súper elaborado de cada contenido
haciendo unas autoinstrucciones que nos lleve 1 hora a preparar. Es una cosa que cuando empezamos a utilizarla de manera sistemática sale muy fácilmente y ayuda un montón. Aquí, por ejemplo, pues para trabajar con habilidades sociales, ¿no? Bueno, pues el juego de la oca. Pues en el juego de la oca pondríamos, lo primero es tirar el dado, lo segundo, miro qué casilla estoy y entonces le propongo aquí todas las opciones que le pueden salir. Y entonces él tiene este apoyo y lo que hace es ir mirándolo y se va organizando. Y entonces va poco a poco visualizando en qué casillas se tiene que parar, que es mucho más fácil que si me lo dicen una vez, cada vez que caigo, no, en no sé qué, te tienes que parar, no, en el otro es tal. Entonces, si les damos el apoyo visual, lo van a coger muchísimo más rápido. Y aquí quiero hablar un poquito de cómo utilizar las autoinstrucciones para trabajar los aspectos emocionales y de control de conducta, ¿no? Hay diferentes técnicas de control de conducta, ¿no? Está este de la tortuga, que es como muy típico, que lo conoce casi todo el mundo. Está el semáforo, bueno, la técnica de la tortuga es una técnica en la que se cuenta un cuento y luego se empiezan a dar una serie de pautas, ¿no? Para que son estas, ¿no? Reconoce tus emociones, piensa y para, métete en tu caparazón y respira, y sal de tu caparazón y piensa una solución. Está también la técnica del semáforo, que bueno, se utiliza de maneras diferentes. Está en verde, hazlo, en amarillo piensa, en rojo para. Hay gente que lo utiliza poniendo los síntomas, ¿no? Cuando estoy en verde, pues paro y hablo con calma. Cuando estoy en amarillo, hablo alto y me enfado. Cuando estoy en rojo, grito, pego, insulto. Entonces, estas técnicas a mí me parece que están muy bien, como... Todavía no he acabado. Ha salido esta diapositiva, pero me queda un pelín. Me parece que están muy bien como base, para utilizarlo como base con muchos niños. Pero cuando estamos utilizando autoinstrucciones para trabajar este tipo de cosas es cuando es más importante adaptarnos al niño y tenemos que tener en cuenta que lo que queremos es desarrollar su propio lenguaje. Entonces me tengo que adaptar mucho al cómo sea ese niño, a la personalidad de ese niño. Si a mí, cuando yo soy una persona que soy muy activa, que soy nerviosa, ¿no? Y que cuando tengo un problema lo que quiero es confrontar. O sea, yo lo que quiero es llegar y decir, a ver qué pasa. Vamos a resolverlo, discuto un rato, si tengo que discutir, lo soluciono y me relajo. Pero a otra persona esto le va a generar muchísima ansiedad. Porque hay personas que no toleran el confrontar, que lo que necesitan es apartarse, respirar y cuando ya estén tranquilos irán y lo resolverán. Entonces, a lo que me refiero con esto es que no a todos los niños les podemos enseñar la técnica de la tortuga, ni a todos los niños les podemos enseñar el semáforo, sino que nos vamos a tener que adaptar mucho a cómo sean ellos y a cómo sea su personalidad y a que el lenguaje que desarrollen sea de verdad su lenguaje. Yo, por ejemplo, tengo una peque en el cole que, bueno, que no es tan peque, que tiene ya 11 años. Entonces, vino el año pasado una niña súper trabajada, que sabía todas estas técnicas, se las sabía y te las hacía fenomenal cuando estaba tranquila. Pero, bueno, pues durante el curso pasado, en varias ocasiones, nos la tuvimos que llevar a rastras porque estaba pegando. Entonces, este año tocó mal, bueno, ya no va a pasar porque creo que no vamos a volver al colegio, ¿no? Pero durante todo este curso no ha vuelto a pasar, no ha habido ya ninguna de estas. Y esta niña, lo primero que hace es decirme, me han entrado muchísimas ganas de pegar, pero si pego me la cargo. Entonces, esta es su primera autoinstrucción, esta es la primera autoinstrucción que se da a ella, que es anticipar la consecuencia. En todos los Perdón, niños con hiperactividad... Lucía, perdona, ¿por qué no dejas de compartir pantalla y así te vemos? Vale. A ver. Gracias.
Aquí. Ahí. Perdón. Vale, ahora. Bueno, lo que estaba contando, esta niña, esta es la primera autoinstrucción que se tiene que dar, que es anticipar las consecuencias, que es otro de los problemas que tienen los niños con problemas en las funciones ejecutivas. Entonces, ella primero necesita anticipar la consecuencia, que es que ella a sí misma se lo dice así, se dice si pego me la cargo, y entonces luego empieza a buscar otras alternativas. Luego empieza a decir, vale, puedo salirme de clase y volver cuando esté más tranquila. Puedo pedir ayuda a un adulto y que me ayude a resolver el problema. Puedo alejarme de esto y ponerme a hacer otra cosa. Pero lo primero que necesita es anticipar esta consecuencia. Entonces, yo lo que propongo cuando estamos trabajando con autoinstrucciones es que se valore mucho cómo es el niño, se hable mucho cuando sí ha conseguido hacerlo bien, cómo lo ha hecho, y que esto también se haga de manera explícita. O sea, cuando sí has conseguido controlarte, también me paro y también analizo la situación. Entonces, qué bien, te has controlado. ¿Y qué has hecho? ¿Qué has pensado? ¿Qué ha ocurrido? Y entonces, estos son los pasos que le tenemos que dar a ellos. Porque a mí sí, cuando estoy nerviosa, o sea, esta niña, por ejemplo, que es negativista y que en cuanto se enfada entra ya en un bucle, ¿no? Si cuando yo la estoy viendo que se está enfadando, lo que le digo es, ay, estás en naranja, ¿eh? Respira 5 veces para bajar a verde. Pues lo que me va a decir es, pues ahora sí que no voy a respirar, porque ahora estoy cabreada y encima vienes a decirme, pues ahora lo último que voy a hacer es respirar. Entonces, cada niño necesitará una cosa y es lo que tenemos que ir viendo cuál es su camino y ayudarles a concretarlo porque no son conscientes. Entonces, esas autoinstrucciones hay que ir creándoselas cuando estamos trabajando con autocontrol, hay que ir creándoselas a través de muchas situaciones, de mucho análisis y de mucho hacerles consciente de qué es lo que les está ocurriendo, tanto para bien como para mal. Y bueno, pues lo voy a dejar aquí justo a -4. Muchas gracias a todos y voy a ver si hay preguntas. Vale. Lucía, solamente una cosa. Sí que en la parte del chequeo final es como que no ha quedado muy clara. Entonces, ¿no? Ese proceso final que hacemos en autoinstrucciones de revisión de todos los pasos, no sé si ha quedado explicitado, no sé cómo... No sé a qué te estás refiriendo, Curro. O sea, de revisar si he seguido todos los pasos. Eso es, sí. ¿De la secuencia? Sí, eso es. Vale, sí, o sea, en las autoinstrucciones siempre la última autoinstrucción es la de revisar. Y cuando estamos entrenando, hacemos mucho hincapié en que al seguir la secuencia vaya paso por paso sin saltármelo, aunque me sepa la actividad, voy siguiendo los pasos. Y entonces al final veo si lo que yo he estado haciendo es lo que me estaban pidiendo. Si ese último paso de asegurarnos de que todo se ha cumplido, hay que incluirlo en autoinstrucciones, sí. ¿Es a eso a lo que te referías, Curro? Sí, eso es justo. Es que, o sea, porque yo creo que en algún momento lo has dado por hecho y, por ejemplo, lo estaban preguntando justamente ahora, esa parte de autoevaluación. Yo creo que pensaban lo mismo que yo. Sí, o sea, a ver, las autoinstrucciones al final están unidas a todos los procesos metacognitivos y entonces es una herramienta en la que lo que tenemos que hacer es explicitar lo que está pasando. Entonces se pone de manera muy organizada y muy secuenciada cuáles son todos los pasos del aprendizaje y entonces luego se revisan, sí. A mí me hace mucha gracia cuando algún niño termina algo y dice, soy un crack, porque como se lo estamos repitiendo, ¿no? Que cuando evalúe, cuando lo haga y tal, que se dé ese refuerzo, al final ellos mismos, según terminan la actividad, hacen
la secuencia de repaso y terminan diciendo, soy un crack, ¿no? Entonces cualquiera que lo vea de fuera puede parecer otra cosa y es sencillamente eso, ¿no? Que está generando ese lenguaje interno y apoyándose al mismo. Vale, mira, Lucía, te voy leyendo preguntas, si te parece. Vale. Bueno, ¿ha habido alguna pregunta en relación a algún vídeo de YouTube? Sí, lo que ha ocurrido ha habido un vídeo que hemos colgado en el que de repente nos dimos cuenta que aparecía un niño detrás en una cámara. Entonces lo hemos retirado y lo hemos vuelto a hacer. Pero bueno, se van a ir subiendo todas las píldoras. Esto por un lado. Por otro, ahora mismo preguntan, ¿cuántas veces podemos repetir una misma autoinstrucción hasta que el niño lo hace de forma autónoma? Y saber así, y saber que lo hace así y no lo hace de memoria. A ver, yo lo que os diría es que esto que no lo utilicéis como un proceso mecánico. Yo no me pondría a repetir pa, 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 pa. Es una forma de generar un lenguaje que se va a ir generando haciendo muchas actividades de muchas maneras distintas. Entonces, cuando nosotros hemos hecho el recado, no le voy a mandar 5 veces el recado en el mismo día, sino que durante muchos días le voy mandando recaditos y él va generando esto. Entonces, esto es un proceso no de un momento mecánico, sino de que el lenguaje interno se va a ir desarrollando poquito a poco. Entonces, que no lo hace hoy, bueno, pues ya lo hará mañana. Es una cuestión de ir dándole modelos verbales en los que le enseñemos cómo va funcionando el pensamiento y de ir haciéndole preguntas para que él vaya organizando las opciones que tiene de manera verbal antes de actuar y esto pues va pasando poquito a poco. Entonces yo lo repetiría 2 veces, 3, con cosas, con actividades pues como las que os he puesto, ¿no? De, bueno, pues vamos a crear varios personajes. Bueno, pues vamos a hacer un circuito y en un circuito voy yendo y viniendo y entonces tengo muchos intentos de crear esto, pero de manera funcional, ¿no? Si pongo un circuito así de psicomotricidad y entonces le digo, vale, venga, primero hay que coger de la piscina de bolas 2 rojas, una verde y una amarilla. A ver, 2 rojas, una verde y una amarilla. Y estamos un rato haciendo el circuito, que es una actividad que le gusta, que se lo está pasando bien, pues estupendo, pero no lo haría de una manera mecánica. Sí, también preguntan que a partir de qué edad crees que es bueno comenzar con la técnica de autoinstrucciones. Bueno, yo los primeros pasos los hago desde muy pequeñitos, los hago desde que tienen 3, 4, 5, empiezo ya a trabajar este tipo de cosas de hacer recados, secuencias, todo esto muy chiquititos. Cuando ya, y secuencias visuales, tareas fáciles, siguiendo una secuencia visual, yo con 4 años ya empiezo a trabajarlo también. Por ejemplo, lo que hago también es tareas que sé que ya tiene adquiridas, simplemente se lo pinto al lado, pues primero coloreo, segundo recorto, tercero pego y entonces voy marcándole los pasos para que cuando ya sea un poco más mayor y vaya a empezar a utilizar autoinstrucciones de una manera más formal, todo esto ya lo tenga adquirido. Vale. Preguntan también si hay algún recurso o algo de literatura o alguna página que recomiendes para juegos en concreto, pues de autoinstrucciones y también hablan de juegos de memoria operativa. A ver, Integratec tiene unas autoinstrucciones, tiene unos libros de autoinstrucciones que están ya hechos por edades, tiene uno de 6 a 10 y uno de 10 a 15 que se pueden comprar y son marcapáginas que lo que tienen son muchas tareas hechas ya con autoinstrucciones. De memoria operativa, hay muchísimos recursos. Ahora mismo no te sé decir ninguno en concreto, pero si quieres te lo podemos mandar, pero hay 1 millón de juegos de memoria operativa. Hay juegos para iPad, hay muchísimos recursos de memoria operativa. Si tú pones juegos de memoria operativa te van a salir 100.000.
Sí, si queréis en ese sentido escribirnos y después Nuria Emilio dio bastantes ideas en la charla que ya está subida en internet, en YouTube, en el canal de YouTube. Mira, pregunta también Susana que si es bueno que la anticipación de la niña para no pegar sea si pego me la cargo. Claro, a ver, yo esto lo he contado y esta no es la autoinstrucción que yo le doy, ¿eh? O sea, mi autoinstrucción no es si pegas te la cargas, entonces piénsatelo antes. Esto es después de un proceso de meses en el que después de cada rabieta y de hacer con ella una evaluación de la situación de qué ha pasado, ¿no? O sea, yo después de esto me siento, ¿qué ha pasado? ¿Qué querías conseguir y qué has conseguido? ¿No? ¿Qué podrías haber hecho en vez de esto para conseguir lo que tú querías? Entonces, esto sistemáticamente, trabajándolo así, ¿qué pasa? Que ella se daba cuenta de que una vez que pegaba, las consecuencias las tenía ella. Y entonces ella empezó a decir, como pegué me la cargo yo. Pero no es la autoinstrucción que yo le daba, ¿eh? O sea, esto es verdad que está bien que me preguntéis esto para aclararlo. Yo no le doy esa autoinstrucción, pero sí que es verdad que al final fue a la conclusión a la que ella llegó después de este proceso de decir, bueno, vamos a ver qué ocurre cuando pasa esto y cómo podemos generar otras respuestas, ¿no? Pero al final es lo que a ella le ha funcionado después de 11 años. Después de 11 años, ella se ha dado cuenta de que lo que tiene son consecuencias malas, pegar. Vale, preguntan también que cómo se pueden trabajar las autoinstrucciones en niños no verbales. Y yo creo que aquí pues vamos a un poco a volver a lo mismo, ¿no? A esos apoyos. Pero bueno, comenta tú. Claro, sí, con niños no verbales lo que vamos a hacer es darles secuencias visuales. Sabemos que los niños con TEA son aprendices visuales, no voy a decir el 100%, pero vamos, me lo podría jugar. Entonces lo que vamos a hacer es darle apoyos visuales y no lo van a repetir, pero sí vamos a crear esa secuencia visual para que la interioricen y la vaya haciendo de manera organizada. Daos cuenta que si no es verbal, el darle instrucciones verbales, que según las decimos desaparecen, es muy difícil. Entonces, dándoles el apoyo visual, podemos crear esos pasos para que vaya siguiéndolos de una forma organizada. Añado un poco que en la charla que veremos el viernes vamos a ver esto y vamos a ir viendo cómo se puede estar generando ese, vamos a llamarlo lenguaje visual en el cerebro del peque cuando vayamos desvaneciendo los apoyos con una estrategia que os voy a enseñar que se llama encadenamiento hacia atrás. Entonces veremos que vamos quitando partes de la secuencia y vamos dejando solo las básicas y el niño es capaz de ir haciendo el resto de partes y ahí ya podemos monitorizar, podemos evaluar que está habiendo un proceso de aprendizaje de esa secuencia. Sigo con las preguntas. ¿Alguna recomendación para el trabajo de autoinstrucciones con niños que no tienen lenguaje verbal, pero sí buen nivel cognitivo? Bueno, se quedaría así más o menos resuelta y os invitamos que, aunque ya hay 500 personas inscritas, pero como al final siempre entra menos gente, pues si no estás apuntado en la... Catalina, si no estás apuntada en la charla del viernes, ahí hablaremos un poquito de todo esto. Vale. Se están subiendo poco a poco los vídeos que nos estáis preguntando. ¿Con 2 años se podría empezar? Pregunta María Hernández. ¿Perdón? Lucía, pregunta María Hernández que si con 2 años se podría empezar. ¿Con 2 años se podría empezar? Hombre, todavía es muy pequeñito, pero se puede empezar a trabajar, yo trabajaría más a nivel visual, ahí pues memoria operativa y secuenciación, pues sí, puedes empezar a hacer cositas, ¿no? De ir siguiendo patrones y cosas así, pero es muy pequeño. Sí, se puede empezar pues eso, ¿no? Con ese seguimiento de secuencias sencillas y esos emparejamientos y tal.
A ver, aquí están hablando de un recurso que es Orientación Andújar, que efectivamente es un recurso fabuloso en general para casi todo lo que hacen. Bueno, para todo lo que hacen. La de lectura global no, pasa lo mismo. Tenemos que reeditarla porque no la hemos subido porque había vídeos de niños y tenemos que ver cómo organizamos eso. Vale. Las vamos a colgar todas en YouTube. ¿Cómo trabajar las primeras autoinstrucciones cuando la atención es dispersa? Pregunta Mónica. Vale, pues ahí lo que hay que hacer es poner tareas muy sencillitas y muy cortitas y vamos a ir verbalizando en dónde ponemos la atención. Entonces, para trabajar las primeras autoinstrucciones, pues, por ejemplo, la tarea de los animales, pues se la cortaría. A lo mejor solo tendría que coger el palo y el círculo y después que lo pintase como él quisiese, ¿no? Y que fuesen simplemente 3 y que me vaya verbalizando los 3 pasos. Es acortar la tarea para que consiga seguir la secuencia entera. Y poco a poco ir haciéndoles conscientes de cuánto tienen que aguantar manteniendo la atención y explicitando también que no hago ni caso a lo que ocurra. Yo hay veces que lo que hago es que les digo, bueno, pues vamos a hacer esta tarea, yo qué sé, 2 sumas, ¿no? Imagínate, es lo que se me ocurre ahora. 2 sumas. Hasta que no terminemos, no podemos hacer otra cosa. Y entonces, pase lo que pase, no puedes hacer otra cosa. Y nos ponemos a hacer el tonto al lado, ¿no? Entonces, a lo mejor de repente, pues llega Curro y dice, pues me tira un pedo, ¿no? Y entonces lo primero que hace el niño es reírse. Jaja, se ha tirado un pedo. Y entonces, no se puede. Solo puedes cuando hayas terminado todo, ¿no? Y entonces vamos haciendo esto y vamos entrenando en que ellos vayan diciendo, vale, ahora no puedo, tiene que ser luego. O apareces con un trozo de chocolate, esto está riquísimo, ¿eh? Igual después cuando acabes, pues te puedes venir a... Y entonces que se vaya dando el mensaje de, ahora no puedo ir, tengo que terminar esto. Entonces lo haces un poco jugando para que él vaya dándose ese mensaje de, ahora no, tengo que acabar esto, con tareas facilitas. Pregunta Laura que si crees que se podría utilizar autoinstrucciones y economía de fichas para bajar la frustración, para que la frustración no vaya en aumento. Sí, claro. O sea, las autoinstrucciones al final lo que van a hacer es que él se organice y que sea más autónomo. Y entonces aquí hay una fórmula mágica que es que a mayor autonomía hay menos rabietas y menos frustraciones, porque no están dependiendo de nuestro timing, están dependiendo del suyo, porque lo están haciendo de manera autónoma, porque no están obedeciendo órdenes de otra persona, están haciendo ellos una tarea. Entonces, en el momento en el que ellos empiezan a organizarse y empiezan a hacerlo ellos, disminuye mucho todos los problemas de conducta. Pregunta Edu que cuando una autoinstrucción no funciona porque el niño espera constantemente... perdón, que se me ha movido. Porque el niño espera constantemente nuestras pautas, ¿cómo podemos reducirlo para que vuelva a funcionar? Vale, esto os va a hablar también un poco Curro en la del viernes, pero lo contesto así un poco por encima. Cuando el niño está todo el rato esperando a que nosotros le estemos dando la pauta, si tenemos un apoyo visual, lo que voy a hacer es, sin lenguaje, en silencio, simplemente señalarle el apoyo visual, ¿no? Y entonces marcarle lo que tiene que seguir. Y o le puedo redirigir a lo que estaba haciendo. Y lo que tengo que ir haciendo es retirarme poquito a poco y asegurarme de que sí que sabe realizar la tarea. O sea, no la puede hacer de manera autónoma si no sabe hacer la tarea. Entonces, ahí tengo que hacer una evaluación, ¿no? De si me está pidiendo ayuda porque la tarea que le he puesto es muy difícil
o si me está pidiendo ayuda porque realmente lo que está demandando es mi atención. Y entonces ahí, bueno, pues tendré que decírselo, esto lo tienes que hacer tú solo, me avisas cuando hayas terminado, cuando hayas hecho los 5 pasos. Otra técnica que podemos ir haciendo es, en las autoinstrucciones hay 1.000.000 de maneras de hacerlas, ¿no? Entonces, las autoinstrucciones, que me imagino que también lo veréis en autonomía, se pueden hacer en escrito, pero se pueden hacer también con velcro y entonces voy quitando los pasos. Y hasta que no haya quitado todos los pasos, no he terminado y entonces me mantengo aquí. Puede ser una manera. Se pueden ir tachando. Lo hago plastificado y voy tachando lo que ya he hecho. Y entonces de esta manera me voy autorregulando para saber cuánto me falta hasta llegar hasta el final. Y que poco a poco vayan haciéndolo de manera autónoma. Entonces, el formato de autoinstrucciones habrá que adaptárselo para que sí que sea capaz de realizarlo él solo de manera autónoma. Eso también, si queréis, nos podéis escribir y también os podemos dar distintos formatos de cómo adaptarlas para que sean visualmente, para que marquen los tiempos que hay que seguir. Sí, básicamente si el niño no tiene lenguaje interno y el adulto se lo está dando, se va a enganchar a él, lo va a terminar requiriendo, ya os contaré algunos ejemplos de cosas que nos han pasado como muy paradigmáticas. Entonces se trata un poco de esa primera fase que hablaba Lucía en la que nosotros lo decimos, pues hay que intentar de alguna manera, en muchos peques, rápido pasarla al apoyo visual para que ellos lo puedan monitorizar desde el apoyo visual o escrito, o sea, si son imágenes o si es escrito. La idea es que como nosotros vayamos metiendo muletillas en medio, nos las van a pedir. Y muchos de los peques nuestros con disfunción ejecutiva se quedan parados, aun sabiendo cuál es el siguiente paso, ¿eh? Pero se quedan parados porque están buscando que les demos la siguiente orden. Y eso normalmente tiene que ver mucho con que usamos mucho el lenguaje para las cosas que son de hacer, ¿no? Para todo esto Entonces, bueno, el próximo día lo veremos. Que no sé si queda alguna... A ver, que los niños aprendan una canción como forma de realizar una secuencia de autonomía, por ejemplo, atarse los cordones, ¿se considera una autoinstrucción? Es decir, ¿generan lenguaje interno? Qué buena pregunta. Sí, sí que sería un lenguaje interno, claro. Si vemos que esto es lo que motiva al niño y es lo que le gusta y es lo que le hace organizarse, pues es una manera muy buena de empezar a utilizar ese lenguaje interno. Se está diciendo los pasos con una canción, fantástico. Sí, y sí que lo va a ir generando, porque se dan cuenta, ¿eh? Se dan cuenta de que cuando dicen las cosas les salen mejor y entonces empiezan a decir, espera, a ver, esto, venga, tucu. Entonces sí, claro. Preguntan si va a haber más píldoras y bueno, parece que el confinamiento nos va a permitir seguir haciendo píldoras así de forma frecuente. Y sí, estamos ya pensando en alguna de escritura o de praxis y coordinación. Bueno, en fin, ya os iremos contando. Seguramente saldrán este fin de semana, lo digo por si queréis estar ahí expectantes. Autoinstrucciones para regulación de conducta en TEA, sin lenguaje de educación especial. Uy, a ver, perdón. Que no sea la secuencia de respiración. Vale, a ver, bueno, lo de sin lenguaje de educación especial no sé muy bien a qué te No, refieres. yo creo que debe ser un niño que está en un colegio de educación Ah, vale, que especial no tiene lenguaje el niño, no vale. tiene lenguaje hablado, imagino que se refiere. A lo mejor tiene alguna estrategia de comunicación. Vale. Sí, a ver, esto es lo que explicaba un poco antes. Cada niño va a necesitar una cosa distinta. Entonces, a mí, si cuando estoy nerviosa me dices que respire, me van a entrar ganas de darte un puñetazo, de verdad. O sea, entonces, va a depender mucho de cómo sea el niño. Habrá niños que necesiten elementos sensoriales y entonces a lo mejor lo que podemos hacer es explicarle que cuando está enfadadísimo, cuando está en tormenta, pues las pautas que le vamos a dar
es que coja una goma de estas del Decathlon, ¿no? Y que la estire súper fuerte 20 veces. Y después de haberla estirado 20 veces, que se vaya y dibuje lo que le ha enfadado. Y entonces de ahí nos lo pueda explicar. Entonces tiene que ser o que se retire de la situación, ¿no? Que en el momento en el que ve que se está enfadando, pues lo primero que tiene que hacer es salir de clase, ir al baño, lavarse la cara y volver. Es un poco ver qué le funciona a cada uno. O sea, no hay una fórmula mágica, sobre todo para autocontrol. Depende muchísimo de cómo sea el niño y de cómo se regule ese niño. Entonces tienes que conocerle para saber qué le puedes dar que le vaya a bajar. A lo mejor necesitas salir al patio a correr y lo que necesitas es que le digas, sales, corres, das 10 vueltas al patio. Después de dar 10 vueltas al patio te sientas un minuto y después entras. No sé, es que sin saber así el caso es muy complicado. Sí, sí, yo creo que muchas de las historias sociales que hacemos son autoinstrucciones. Claro. En realidad, eso es. Proponen que hagamos una píldora de integración sensorial por si cuela. No, no es que no la queramos hacer, es que integración sensorial es algo muy complejo de explicar en 45 minutos, una hora. Entonces sí que estamos pensando en hacer algo así un poquito más largo, pero en una hora va a quedar tal batiburrillo. Me pasa lo mismo que con alimentación. A mí me encanta alimentación y me encanta integración sensorial, pero es que es verdad que en 45 minutos es un jaleo increíble, ¿vale? Un poco por responder esa pregunta. Praxis y coordinación, porfi, pide Catalina, sí, de eso sí que podemos hablar en una horita y seguramente sean las siguientes. Bueno, pues creo, sí, de alimentación me ponían más abajo, no lo había leído, pero ya os digo, es que alimentación normalmente hay muchas mamás y hay tantísimas casuísticas porque estamos hablando de postura, estamos hablando de interacción social, es complicadísimo. Entonces, bueno, me han propuesto hacer una jornadita en un futuro y sí que va a salir seguro. Sobre el trastorno de la comunicación social me parece muy buena idea y lo voy a proponer a alguna de las psicólogas de Tandem a ver si les apetece. Nuestra Ana es como muy experta y le encantan los peques con trastornos de la comunicación social. Sí, integración sensorial. Vale. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. Yo quiero... A ver... ¿Perdona? ¿Decías? Sí, las siguientes píldoras volverán a salir otra vez por Facebook, por Instagram y os lo comunicaremos. Yo creo que las sacaremos el fin de semana. Bueno, muchas gracias, Lucía. No sé si tienes algo así para cerrar. Perdón. Espera, que no sé si había alguna... Sí, dice, me crea un poco la duda hasta qué punto tenemos que verbalizar tanto las instrucciones cuando nos recomiendan dirigirnos, en el caso de TEA, con un lenguaje muy sencillo y mínimo. Sí, a ver, esto lo vais a ver con Curro el viernes, porque o sea, para generar este lenguaje interno en niños verbales hay que ir dando las pautas verbales, pero tenemos que estar muy atentos de que no se enganchen a esas pautas verbales. Entonces, una cosa es ir generando un lenguaje interno en el que yo voy haciendo preguntas, voy marcando tiempos para que él reflexione y voy dando opciones de distintas cosas que se pueden hacer, ¿vale? Y otra cosa es ir marcando paso por paso todo lo que estamos haciendo. Esto se hace en el entrenamiento, no se hace luego cuando estamos intentando que el niño se organice por sí mismo. Entonces, son como un poco como dos fases, ¿no? En la primera se lo voy a explicar y se lo voy a verbalizar y voy a intentar que sea él el que vaya generando esta secuencia verbal. Pero el interés es que sea él el que lo vaya haciendo, no que lo vaya haciendo yo. Yo lo que voy a estar haciendo es darle pautas para que la siguiente vez sea él el que esté generando esta secuencia. O sea, ahora qué tenemos que hacer, qué opciones tenemos, cómo vamos a resolver esto, y entonces empiezo a trabajar con preguntas, no con instrucciones.
las instrucciones luego las va a ir generando él. O sea, también es que en este trabajo de autoinstrucciones yo diferenciaría un poco el enseñar una tarea de tipo académico mediante autoinstrucciones, en el que las pautas van a ser muy claras y van a estar muy estructuradas para que el niño haga este proceso bien, y el trabajo de generar este lenguaje interno que se genera mediante preguntas, ¿vale? Para que él solo vaya haciendo este desglose. Y son pues como dos partes de una misma cosa. Vale. Pues si te parece, Lucía, te despides y yo te doy las gracias en nombre del centro y a todas por haber asistido y ya te quedas tú despidiendo. Acuérdate de parar la grabación. Pues nada, muchas gracias a todos y a todas. Adiós.